Hola, soy Kata Arteaga y estoy feliz de poder compartir un poco de la sabiduría de mi ser con el tuyo. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Conversaciones con mi ser. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones con mi ser. La historia que voy a empezar a contar el día de hoy, siento que va a tener varios capítulos porque es un poco más extensa y voy a intentar no dejar nada por fuera, aunque debo confesar que muchas cosas de las que pasaron en esa época no las tengo presentes porque justo después de que sucedieron fueron bastante dolorosas y yo simplemente quise tratar de eliminarlas y tratar de olvidarlas y esconderlas y enterrarlas en lo más profundo de mi ser. Entonces voy a intentar contar la historia lo más cercano a la realidad posible, aunque en realidad es muy difícil. Pero a grandes rasgos pues como que tengo como todos los datos disponibles, entonces bueno, aquí va. Esto sucede cuando yo tenía 14 años. Yo practicaba un deporte y salía con los amigos del deporte que practicaba y teníamos un grupito de amigas y amigos. Una amiga mía se volvió novia de uno de los chicos. Este chico 5 años mayor que nosotras. Mi amiga tenía la misma edad mía. Y bueno, yo salía con ellos y ellos eran novios, pero en realidad no logro recordar en qué momento la relación de ellos se acabó, aunque pues en realidad no duró mucho tiempo, fue relativamente corta. Y, y él terminó estando conmigo. Pero en realidad ese es uno de los detalles que yo, por más que intento, no logro recordar cómo sucedió todo eso. El caso fue que empecé a salir con el chico. Él, tal vez un poco deslumbrándome porque yo en realidad nunca había tenido una relación con alguien mayor que yo. Las únicas relaciones que había tenido antes de él fueron pues inocentes, de cogida de mano, de sí mucho un beso, pero pues uno a los 14 años pues tampoco es que vaya a tener mucha experiencia en esas áreas. Y pues él tenía su propio carro, me recogía, salíamos a todas partes y empecé a sentir también como toda esa independencia que uno cuando está en la adolescencia que pues lo busca tanto, como que lo desea tanto. Y de alguna forma pues en mi casa tuve esa libertad hasta cierto punto, ¿cierto? Porque siempre seguí teniendo pues los horarios de llegada y siempre avisar para dónde iba y bueno, todas estas cosas, aunque pues en esa época no había teléfonos celulares, entonces no había forma de que supieran exactamente dónde estaba uno, ni uno estarse reportando, pero pues se daba una hora de llegada, conocieron a la persona, listo, todo perfecto. Desde esas primeras salidas yo empecé a notar un comportamiento un poco extraño, donde a veces esta persona me hacía sentir como si yo lo tuviera que defender de algunas situaciones en las que nos encontrábamos y en otras ocasiones de pronto como inventando historias, mintiendo sobre lo que yo hacía o a los demás, ¿cierto? Estábamos de pronto en un contexto, él y yo con otra persona y le inventaba un cuento mío. Yo me quedaba como pensativa mirándolo, pues yo le seguía la corriente, pero empezó a tener este tipo de comportamientos extraños.
No fue sino hasta un par de meses de estar ya en una relación que me confesó que él sufría de un desorden llamado personalidades múltiples. Nunca tuvo muy buena relación con su familia. Fue una relación muy conflictiva, fue una relación muy difícil en la que siento yo que hubo padres ausentes y siempre fue como mucho de apariencias, como fue una familia de dinero, pero al final siempre los amenazaban que se tenían que portar bien porque entonces no iban a recibir ninguna herencia y cosas así. Pero siempre fue una relación muy conflictiva en su casa. Él era el hijo del medio, había otros dos. Y bueno, simplemente me confesó eso. Yo en ningún momento, nunca se me ocurrió preguntar si había buscado ayuda profesional. Hasta donde me acuerdo. No sé por qué no se me pasó por la cabeza eso. Simplemente, no sé, no sé. No tenía el conocimiento adecuado, la madurez adecuada. En todo caso, empezó a contarme esto. Y fuera de eso, pues empezó con unos comportamientos muy posesivos. Era muy celoso al extremo, impresionantemente. Y yo, pues para evitar problemas, siempre estuve muy sumisa, muy juiciosa, muy quietecita y puesta en mi punto, por decirlo de alguna manera. Y gracias a esta relación, mirando hacia el pasado, fue que pude identificar que yo para esta vida traigo o traía, porque obviamente ya estoy trabajando en él, un esquema muy complaciente, ¿cierto? Tanto desde que era niña, con los padres, la niña más juiciosa, la más estudiosa, la más obediente, más después en esta relación igual, la niña que hacía caso, que se quedaba callada porque entonces los otros siempre tenían la razón. Un esquema demasiado complaciente hasta el punto de pasar por encima de mí misma, ¿cierto? Y esta fue la relación que me puso ese espejo de frente. Ese espejo sí fue imposible de ignorarlo porque en su momento, de nuevo, como les había dicho en el capítulo anterior, en su momento me sentí víctima de las situaciones y de la persona en específico, perdón. Pero hoy en día, después de hacer todo el trabajo y después de reconocer y entender que absolutamente todas las relaciones que traemos a nuestra vida son simplemente espejos que nos muestran todo lo que debemos trabajar en nosotros. Y esta fue, en definitiva, una de esas que se me paró, pero de frente. En todo caso, empezamos pues la relación y a los pocos meses de haber empezado la relación, me empezó a presentar, por decirlo así, a sus personalidades. Creo que en total eran unas 12 personalidades. Y era muy complicado, empezó a ser muy difícil relacionarme con él, porque en realidad nunca sabía con qué personalidad estaba hablando. Y hay una parte de mí que todavía siente que todo esto es mentira. Hay una parte de mí en la que dice, eso era puro chisme de él para manipularme. Pero pues obviamente existe la enfermedad como tal, existe ese diagnóstico psiquiátrico de desarrollo de personalidades múltiples. Y tengo entendido que la persona desarrolla eso cuando no es capaz
él mismo de enfrentar la vida. Entonces casi que se apoderan de su cuerpo, entre comillas, diferentes personalidades que llegan a tomar el control de diferentes situaciones dependiendo con lo que la persona esté enfrentando. Y bueno, pues empezó este cuento con todo el tema de sus personalidades. Y fuera de eso, un tema de depresión que manejaba él. Un tema en el que constantemente estaba pensando en acabar con la vida. Entonces, fue muy difícil para mí a esa edad, con 14 años, empezar a manejar todos estos temas que pues obviamente no tenía herramientas para manejar. Y desde mi esquema complaciente y salvadora, porque debo confesar que en ese momento pues yo sentí que yo era la superhéroe de la historia y que yo lo iba a sanar y que yo lo iba a sacar de todos estos traumas y todas estas depresiones y todas estas cosas que estaba viviendo en su vida. Y yo sentí que yo era la persona que lo iba a sacar de eso. Pero se volvió muy difícil, muy difícil. Recuerdo una noche que yo el otro día tenía que ir al colegio a estudiar, pero en mi cuarto me quedé hablando casi toda la noche, tratando de convencerlo que ese no era el camino. Y teniendo al otro lado una persona que está amenazando con eso. Es un tema bastante pesado, es un tema bastante difícil de manejar. Y en realidad siento que sí, que en ese momento, pues obviamente, como siempre lo he dicho, es perfecto y todo pasa como debe pasar, porque debe pasar. Pero en el momento en que está pasando es tan difícil uno sentir que quiere ayudar a alguien, pero pues sin tener herramientas, sin tener experiencia, sin tener absolutamente nada. Y de alguna manera, ya que después de eso lo pienso mejor, fue una técnica de manipulación también. Eso es lo que yo sentí cuando todas esas cosas pasaron. Porque pues sí, al final de todo el cuento que les voy a entregar y toda la historia que les voy a entregar, hubo obviamente en su momento mucho resentimiento por muchas de las cosas que sucedieron. Pero sí, o sea, el hecho de uno tratar de ayudar a una persona sin uno saber lo que está haciendo, pues es complicado. Y ahí es donde digo, no sé por qué nunca se me pasó por la cabeza buscar ayuda profesional. Tal vez sentía que, no sé, en ese momento, hace 31 años fue esto. En ese momento, todo ese tema de ir a los psicólogos o a los psiquiatras era mucho más tabú de lo que inclusive sigue siendo hoy en día. Entonces fue un tema que tal vez no se podía discutir, que no estaba ni siquiera sobre la mesa la opción. Que en ese momento era cada cual como puede, trata de salir de las cosas con sus propios recursos, como mi Dios lo ayude, como se dice en mi tierra. Y bueno, la cosa fue que pasaron varios meses. De nuevo, les digo, no recuerdo muy bien cuánto tiempo fue en total la relación con esta persona. Yo no sé por qué siento que fue en realidad corta, y corta, cuando digo corta quiero decir menos de un año, pero estoy perdida en el tiempo. Estoy perdida en el tiempo porque no recuerdo muy bien exactamente cuando sucedieron las cosas. Creo que empezamos a salir como en un mes de octubre. No sé por qué tengo como eso en la cabeza. Y bueno, no sé, fueron pasando los meses,
las cosas no mejoraban. Yo nunca sabía con qué personalidad estaba hablando. Cada día se iba escudando más detrás de mí como si yo fuera su escudo contra el mundo. Y cada vez, no sé, de alguna forma me empecé a sentir responsable por él. Tal vez por la situación que estaba viviendo o que vivió muchos años en su casa, que no había como ese apoyo emocional o inclusive presencial. Y bueno, de alguna manera sentí que yo era como lo único que tenía en su vida. Luego llegó la noticia de sus personalidades, de que solamente el día en que encontrara el amor eterno iba a liberarse de todas sus personalidades y que la única forma de saber que era el amor de su vida, pues ya se imaginan cuál era. Yo hasta ese momento pues nunca había tenido una relación con absolutamente nadie íntima, y pues este fue como ¡tarán!, la solución máxima para acabar con todo este problema. Y bueno, yo creo que hasta aquí voy a dejar el día de hoy. Ya la segunda parte de esta historia, que creería que por cómo la estoy contando posiblemente sea solamente una segunda parte y ya. En la segunda parte les contaré lo que terminó de suceder. Hasta cierto punto no sé qué tan explícita pueda ser, ¿cierto? Por todas las palabras que tienen una especie de ban que están, sí, no permitidas en estos ambientes de podcast y de social media. Pero bueno, voy a tratar de encontrar las palabras adecuadas para poder compartir a profundidad mi experiencia. Y bueno, ahí queda en continuación. Espero espero que nos veamos en el próximo episodio para seguirles contando la historia. Un abrazo.